En esta tarde, he puesto como título, Vivir según el plan de Dios para sus hijos. Porque nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos dos opciones. La primera es vivir bajo la guía de Dios y la otra es vivir haciendo nuestra propia voluntad. ¿Cuál de estas dos opciones creen ustedes que es la cual nosotros podemos recibir mayor bendición? Pues es viviendo bajo la voluntad de Dios. Ese plan que Dios ya ha establecido anteriormente para que cada uno de nosotros vivamos. Recuerde que Jeremías 29:11 dice que yo tengo un plan para ti, un plan de éxito y no de fracaso, a fin de que tengas un futuro. Esas son palabras de Dios para su pueblo. Entonces quiere decir que Dios también tiene un propósito, tiene un plan establecido para nosotros para que nos vaya bien en nuestra vida. En el Evangelio de Jesús dice que en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús vino para darnos una vida abundante, de acuerdo al Evangelio de Juan. El Señor vino a darnos una vida abundante. Una vida abundante no solamente es una vida con bienes materiales, que puede tenerlas. Salomón era el hombre más rico de este mundo. Jesús también tenía personas rodeadas que eran adineradas, pero también tenía personas muy pobres que también le acompañaban. Así que la vida abundante no es solamente acerca de los materiales. La vida abundante es que viene de adentro hacia afuera. Es donde la persona encuentra plenitud en su vida, donde encuentra satisfacción en todo lo que le hace. Así que el Señor tiene un plan para nosotros, sus hijos e hijas, y ese plan es que vivamos una vida abundante, una vida en la cual cuando nosotros nos despertamos en la mañana, decimos, qué hermoso día me ha dado el Señor. Gracias por este privilegio de volver a respirar y poder tener este día para disfrutarlo. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en Él. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios tiene un plan bueno para cada uno de nosotros. Pero ese plan también requiere cierta responsabilidad de nuestra parte. Nosotros como hijos de Dios y seguidores de Cristo, hemos estado hablando durante todas estas semanas la necesidad y la responsabilidad de irradiar al mundo la luz de Cristo. Mostrar al mundo quién es Cristo, y la única forma en que ellos lo puedan ver de una manera visible es que nosotros lo representemos a Él. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser embajadores de Cristo. Y un embajador lo que hace es representar al gobierno o al reino que Él trae. Así que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, sí, de vivir bajo el plan de Dios y mostrarle al mundo al Cristo que nosotros vivimos. Por eso Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 2, escribe esto. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando. Mire qué importante, él dice sigan progresando. Este es un verbo que es continuo, un presente continuo. Empieza ahora, estamos progresando, pero continuamos. Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Pablo ya está diciendo, ustedes, hermanos de Tesalónica, están haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno que están representando bien a Cristo. Así que no se detengan, sino que sigan mostrándole al mundo a ese Cristo vivo que vive en su corazón. Dice, de tal manera como aprendieron de nosotros. Quiere decir también que las personas nos están observando y la gente va a aprender de nosotros cómo vivir como debe ser un cristiano. Así que esta gente de Tesalónica que no conocía al Señor, sino que el hermano Pablo vino y les predica, y no solo les predica con palabras, sino que empieza a modelar con su forma de vida a un Cristo vivo, y los hermanos de Tesalónica empiezan a aprender. Y ahora Pablo ve los frutos de ese trabajo, de esa predicación, de la obra del Espíritu Santo, y dice, hermanos de Tesalónica, ustedes están mostrando a Cristo, ustedes están viviendo bajo el plan de Dios, sigan haciendo eso. Así que dice, de hecho ya lo están haciendo, dice Pablo. Y ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Así que Pablo no solamente modelaba a un Cristo vivo,
con sus hechos, con sus acciones, sino que también les dio instrucción a través de su predicación para que ellos conocieran cuál era la parte que les correspondía de acuerdo al Señor Jesucristo. Así que hoy nosotros también tenemos recopiladas esas enseñanzas que el Señor puso en el corazón de Pablo para que le predicara a las personas, para que las escucharan, para que las atesoraran y las pusieran en práctica. Y dice, ya ustedes lo están haciendo. Ya ustedes están viviendo de esa manera porque están siguiendo las instrucciones que nosotros les habíamos dado con antelación. Así que para vivir la vida según el plan de Dios y mantenerse ahí, porque conocemos muchas personas que dicen, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero seguir a Cristo y están muy alegres, están muy motivados, pero después con el paso del tiempo, cuando vienen los problemas, muchos han abandonado su fe. Así que la idea no solamente es alegremente decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero vivir para el Señor, sino mantener esa fe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga, hasta que Él nos llame. Puede ser que nos llame esta noche, puede ser que nos llame mañana, o puede ser que nos llame dentro de 30 o 40 años. No importa, pero vamos a estar preparados. Vamos a mantener un estilo de vida que representa a un hijo y a una hija de Dios. Y eso es lo que nos llama aquí el apóstol Pablo. Y para vivir de esa manera y mantenerlo, yo creo que nosotros debemos de analizarlo desde dos perspectivas. La primera, una personal, y es nuestra vida íntima, nuestro crecimiento espiritual propio, cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, cómo nosotros nos comunicamos con Dios, cómo estamos nosotros alimentando nuestro espíritu, porque recuerde que el ser humano no solamente se alimenta de la comida material, sino que también es el alma que se alimenta de la palabra de Dios. Y entonces hay un aspecto personal, una responsabilidad de cada uno de nosotros en ese crecimiento. Pero también hay otro que es el colectivo, cuando estamos en comunidad, cuando estamos con otras personas, porque recuerde que el ser humano es un ser social. Nosotros no fuimos creados para vivir solos. De hecho, cuando el Señor creó al ser humano, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque nos llamó a nosotros a vivir en comunidad. Así que también hay una manera de representar ese Cristo vivo cuando estamos con otras personas. Así que, en primer lugar, debemos, cuando estamos solos, de manera individual, lo primero que debemos de nosotros cuidar es nuestros pensamientos. Recuerde que en la mente es ese campo de batalla donde Satanás empieza a tentar a las personas, ¿no es cierto? Empieza a jugar con la mente. Y es muy importante, y hemos estado hablando, es ahí la importancia de qué es lo que nosotros alimentamos esta mente. ¿Qué es lo que le permitimos entrar aquí? Y también les hemos contado que todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, los teléfonos inteligentes con la internet es un instrumento del diablo. Bueno, en realidad no lo es, porque es un instrumento amoral, o sea, no es bueno ni es malo. Es el uso que nosotros le demos. Entonces también a nuestra mente debemos de ser muy selectivos qué es lo que le estamos permitiendo a nuestra mente entrar. Porque cuando nosotros le permitimos a nuestra mente entrar esos pensamientos negativos, cuando nosotros estamos solos, cuando estamos meditando, vamos a estar meditando en pensamientos negativos, en cosas que nos van a alejar del Señor y del plan que Dios tiene para con nosotros, en lugar de estar pensando en las cosas positivas que Dios quiere que nosotros pensemos, que nosotros vivamos. Porque recuerde, primero nosotros pensamos, después lo atesoramos en nuestro corazón o en nuestra alma y después se convierte en nuestra voluntad. Así que cuando estamos solos es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que estamos pensando. Y es que cuando surgen esos pensamientos negativos que intentan cambiar su enfoque es importante que nosotros empecemos a cambiar ese enfoque negativo por un enfoque más espiritual para evitar precisamente que esos pensamientos negativos que pueden llevarnos a la muerte, no solo física, sino espiritual, no se apoderen de nosotros.
sino que nosotros realmente lo alimentemos con todo lo bueno, con todo lo puro, con todo lo honesto, como hablamos la semana pasada. Sabemos que vivimos en esta tierra, tenemos los pies puestos en esta tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que pagar nuestras cuentas, que tenemos que velar por las cosas materiales. Pero la vida no debe reducirse solamente a nuestra vida terrenal, sino que también debemos de poner nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, tener en cuenta el reino de los cielos, aunque vivamos en el reino de la tierra. Debemos de estar orientados a nuestros pensamientos hacia nuestra fe y nuestra fe cristiana. Debemos de tener una mentalidad de reino, una mentalidad del reino de Dios, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que Pablo nos invita a nosotros a poner nuestra mirada en el Señor, a pensar en Él, en caminar con Él, a parecernos a Él. Porque los pensamientos negativos son esas voces internas que nosotros tenemos. Así como esa voz de Satanás que se acercó con Eva y con Adán y los tentó para desobedecer el mandato del Señor. Y muchas veces esas voces negativas en nuestra mente nos dicen, eso no te va a funcionar. Tú no vales nada. Tú no tienes valor para la gente. Eso lo podrán hacer otros, pero tú nunca. Eres un desastre. No hay nada que hacer contigo. Eres un caso perdido. Nunca cambiarás. Qué ridículo que te ves. Y eso cada vez va minando nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Lo que Dios creó, lo creó bien, lo creó bueno, lo creó hermoso. Pero el mundo se encarga de disminuir a las personas. Por eso nosotros no podemos permitir que los pensamientos negativos que vienen de Satanás, porque no son pensamientos de bien, porque la Biblia dice que todo don perfecto, todo buen regalo viene de Dios. Así que esos pensamientos negativos que denigran no vienen del Señor. Así que no debemos de darle cabida en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque también los pensamientos negativos no son solamente esos de que tú no vales nada, aquellos que nos denigran. También hay que tener mucho cuidado con ese orgullo, con esa vanidad, con esa prepotencia, con el narcisismo que nos dice, yo no necesito de nadie, yo no necesito que nadie me ayude, yo puedo solo, o yo puedo sola, o incluso decir, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacerlo solo. Eso de Dios solamente las personas débiles de mente y de voluntad necesitan un amigo invisible. A ese Dios yo no creo en nada de eso. Eso lo crearon los hombres para aquellas personas débiles. Eso, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, también son pensamientos negativos que llevan al ser humano a su propia destrucción. Y eso no es algo que Dios espera de cada uno de ellos. Por eso el apóstol Pablo nos regala a nosotros, la iglesia de hoy del siglo XXI, dos consejos que creo yo que deberíamos de poner en cuenta, deberíamos de tomar en cuenta para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, para que vivamos en ese plan que Dios ya ha determinado para cada uno de nosotros y vivir de acuerdo a los estándares, a la vida que Dios ha planeado para nosotros. Así que no debemos de perder el tiempo y tomar en consideración estos dos pensamientos que Pablo nos regala. Están en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y dice, pon atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es lo primero. Y deberíamos de preguntarnos por qué Pablo dice pongan atención en las cosas de arriba y no solamente en las de la tierra. Bueno, precisamente porque las cosas de aquí de la tierra son perecederas. ¿Qué quiere decir? Que pasan. Quiere decir que cuando usted se muere, el mundo sigue girando. Cuando nosotros nos morimos, las cosas materiales se quedan. Los egipcios hacían algo, cuando alguien se moría le ponían sus tesoros, sus alhajas en su féretro y los ponían en una cripta, porque pensaban que en la vida venidera ellos se lo podían llevar, pero nos damos cuenta que no es cierto. Como vinimos al mundo, de esa manera nos vamos, sin nada.
Así que esforzarse, poner todo nuestro esfuerzo solamente en las cosas materiales que se quedan aquí, no es solamente en lo que debemos de pensar, sino que dice, pongan su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, eso no quiere decir que usted no debe de trabajar, no quiere decir que usted debe planificar para su futuro, sino que el 100% de sus fuerzas no sean solamente con el deseo de acumular y acumular y acumular y acumular, porque de eso no va a traer alegría, sino solamente aflicción de espíritu. En cambio, las cosas de arriba, nos está hablando de las celestiales, las que no se ven, como cultivar la bondad, la generosidad, el buen trato, la amabilidad. Esas son las cosas en las que hay que pensar y en las que hay que actuar. Y cuando hacemos eso, estamos mostrando a un Dios que es amable, que es amoroso, que nos cuida y nos protege. Así que lo que nosotros hacemos, la decisión que nosotros tomamos se representa en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Por eso dice, pongan su atención. En otras palabras, piensen en las cosas de arriba, en las espirituales, en las que no perecen, sino que piensen en las cosas de arriba. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, 8, dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto ¿qué? Piensa. Por eso nosotros pensamos individualmente. Es importante tener cuidado de qué es lo que nosotros llenamos nuestra mente. En lugar de llenarlo con la basura, debemos de llenarlo con lo que Pablo nos muestra aquí, con todo lo puro, con todo lo verdadero, con todo lo honesto, con todo lo de buen nombre, con todo lo admirable. Y créanme, hermanos, que yo he leído la Biblia ya varias veces y en ningún momento he encontrado la mentira, en ningún momento he encontrado un consejo impuro, en ningún momento he encontrado algo que denigre al ser humano, sino más bien siempre he encontrado en la palabra del Señor palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fortaleza, palabras que construyen en lugar de que destruyen. Por eso es importantísimo que nosotros como cristianos llenemos nuestra mente con la palabra del Señor, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo en el plan de Dios para con nosotros. Porque para vivir según el plan de Dios debemos de demostrar un buen comportamiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por los frutos los conocerán. O sea, en otras palabras, por nuestra manera de actuar, las personas van a saber si somos o no somos creyentes. ¿O recuerdan cuando el apóstol Pedro estaba ahí en la plazoleta, cuando Jesús estaba siendo juzgado? En la plazoleta Pedro estaba ahí y la gente le decía, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, te viste como ellos, eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque él imitaba el comportamiento de Jesús. Y las personas deben de notar en nuestra manera de vivir que nosotros somos cristianos, porque somos diferentes. No por arrogancia, no por vanidad, no porque nos queremos sentir superiores, sino porque deben de ver a ese Cristo en nosotros. Debemos de comportarnos distinto. No para sentirnos con influencias, con personas superiores moralmente, sino estamos representando a un Dios vivo que quiere darle una esperanza a los demás. Esa es la manera de verla. Y una forma de modelar este comportamiento cristiano ante el mundo es amando a los demás. Aprender a coexistir con aquellas personas que aún no piensan igual que nosotros, no creen igual a nosotros y viven de manera distinta. Aún cuando están caminando lejos de Dios, aún así debemos de abrazarlos. Y cuando digo abrazarlos no es solamente físicamente, sino entenderlos, orar por ellos, acercarlos al Señor. Esa es nuestra tarea, modelar a un Dios que quiere que vengan. Si hay algo que la gente no soporta en estos días es la religiosidad. ¿Cuántas iglesias domingo a domingo cada vez están más y más vacías? ¿Por qué? Porque la gente no quiere religión. La gente quiere un cristianismo real y verdadero, sin hipocresías, donde amamos y aceptamos al mundo entero, no importa quiénes sean, cómo vivan, en qué crean,
sino que los aceptamos como lo que son, como creación de Dios y como tal, también les amamos. Así que es importante amar al prójimo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, ¿qué fue lo que él dijo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es igual o más de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no dijo el mandamiento más importante es leer la Biblia completa de Génesis a Revelaciones todos los años, 4 veces por lo menos, o aprenderse la Biblia de memoria, venir a la iglesia todo el tiempo. No, no fue eso. Fue amar a Dios y amar a tu prójimo. Claro, no podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo si no conocemos su palabra también. Necesitamos conocer la palabra de Dios y vivir bajo los parámetros de ella. Así que es importante demostrar nuestro amor cristiano, porque la gente no puede experimentar que Dios les ama si la iglesia les odia. La gente no puede decir, Dios quiere que yo venga a Él si la iglesia lo rechaza. ¿Cómo se van a acercar a Dios si la misma iglesia les cierra la puerta? Por eso debemos de mostrar a Dios teniendo brazos abiertos, lo que llamamos los brazos de amor hacia el mundo entero. Así que debemos demostrar respeto de una manera práctica, siendo amables, rechazando toda injusticia, viviendo una vida que respete los mandamientos de Dios y respete la individualidad de cada persona. Así como a nosotros nos gusta que nos respeten, ¿no es cierto? A mí me gusta que me respeten. Entonces voy a mostrar respeto también a las demás personas. Así que debemos de una manera de cómo mostramos nuestro amor por otras personas es utilizando todos esos dones espirituales que Dios le ha puesto a usted en sus manos. Y debemos de ponerlo al servicio de otras personas para que el reino de Dios también avance aquí en la tierra y que las personas conozcan la luz de Cristo con nuestra tarea, con nuestro servicio. Porque así estamos siguiendo el plan de Dios para con nosotros, porque ese fue el plan de Dios para Cristo y también es el plan de Dios que hemos heredado para nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El Hijo de Dios no vino para qué, para que le sirvieran, sino que vino para servir y poner su vida en rescate de muchos. Así que si nosotros queremos vivir bajo el plan de Dios que ha trazado para con nosotros, debemos de empezar a poner nuestros dones al servicio del Señor y al servicio de los demás. No podemos ponerlos directamente a Dios porque no lo vemos, ¿cierto? Entonces, ¿a quién? A la persona que vemos debemos de empezar a servir. Y especialmente aquí en la comunión de los santos. Por eso es muy importante, si usted también, el Señor ya ha estado hablándole a usted acerca de trabajar en el servicio, trabajar al servicio de Él. Tome en consideración este curso que nuestro hermano Nico piensa dar aquí en la iglesia para trabajar en el sistema de sonido, visual, en toda la producción de un servicio, tanto en persona como en línea. Yo creo que es una manera importante en la que nosotros debemos de empezar a trabajar. Dedicar nuestro tiempo para aprender cómo enseñar la palabra del Señor a otras personas. Así que es importante también servir en nuestra comunidad, ser voluntario en alguna organización. Todo eso es importante porque hemos sido llamados para servir y debemos de modelar a Cristo aún en los lugares donde las personas no creen en Él, porque es la manera también de evangelizar. Y la Biblia entonces nos da a nosotros diferentes consejos de cómo vivir según el plan de Dios cuando estemos con otras personas. Primero, debemos de escoger con quienes nosotros pasamos el tiempo. Es muy importante porque también debemos de cuidar con quién nos relacionamos, ¿verdad? Aunque tenemos que amar a todos, debemos de ser asertivos con todos, también debemos de escoger con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Otras versiones dicen, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en el argot popular dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Así que es importante también definir con quién debo yo compartir la mayor parte
de mi tiempo. Si bien es cierto, Jesús tenía amistad con todo tipo de personas, ladrones, prostitutas, recaudadores de impuestos, pero también la mayor parte de su tiempo la compartía ¿con quiénes? Con sus discípulos. Con ellos era con los que caminaba, con ellos era con los que hablaba, con ellos eran los que dormían. Caminaban kilómetros y kilómetros diariamente. Así que nosotros también vamos a amar a todo el mundo, podemos relacionarnos con todos, pero también debemos de tener cuidado de quienes influencian nuestra vida. Cuando nos juntamos con personas que no siguen continuamente a Dios, corremos el peligro de aceptar con el tiempo las costumbres y formas de vida de ellos, aquellas que están alejadas del Señor. Y este es un ejemplo, no mío, sino de la Biblia. El pueblo de Israel caminó en el desierto por 40 años, ¿cierto? Durante esos 40 años ellos caminaron y entraron a tierras extranjeras, y esas tierras extranjeras tenían otros dioses, tenían otras costumbres, y Dios les decía, no se contaminen con ellos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a casarse con hombres y mujeres no de su pueblo, empezaron a adoptar los dioses paganos de esas tierras, y lo único que vino para ellos fue calamidad. Se apartaron del Señor. Porque si nuestra fe y nuestro amor por el Señor no es tan fuerte, no debemos de jugar con fuego, ¿no es cierto? Debemos de saber quiénes somos y entonces utilizar nuestro tiempo con aquellas personas que nos van a edificar en lugar de aquellas personas que nos van a destruir. No porque, sino porque muchas veces no somos tan fuertes como nosotros queremos. Así que el consejo bíblico afirma que aquellos que caminan con los sabios, dice, el que camina con sabios se volverá sabios ellos mismos, mientras que aquellos que se asocian con los necios sufrirán el daño. Así de simple. Por el contrario, la Biblia nos dice que aquellos que evitan la influencia negativas o no se asocian con las malas compañías, estas personas solamente pueden esperar bendiciones en su vida. Vea qué hermoso lo que dice el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, contento, todos estos adjetivos positivos que muestran gozo. Dice, bienaventurado, bienaventurado el que no anda con, ¿quién? Con impíos. Impío es una persona que no es limpia, que tiene un corazón sucio, tenebre. Esa es la palabra pío, significa puro, santo. Aquí está diciendo con aquellas personas, bienaventurado, feliz aquella persona que no anda con personas impías, personas no puras. Dice, ni se detienen en el camino los pecadores, ni se sienta en compañía de escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en su ley día y noche. Una vez más, cuando estamos solos, ¿en qué debemos de meditar? ¿En qué debemos de llenar nuestra mente? Con la ley del Señor. Y esa es una forma de referirse a palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, en ella podemos meditar las cosas maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Por eso dice, qué feliz es la persona que no se contamina, que no adopta las costumbres de aquellos que no son hijos de Dios. Y muchos de ustedes conocemos cuáles eran ellas porque vivimos en un tiempo en ellas, pero gracias al Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que dice, bienaventurados ellos. Dice, esa persona, aquellos que no se reúnen con los malvados, dice, esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, ¿cómo? Prospera. Todo lo que hace prospera. Y es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés, es lo mismo que le dijo a Josué. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro, para que te vaya bien en todo. Así que es importante, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor no nos está diciendo que odiemos a las otras personas, más bien que las amemos. Pero que tengamos muy presente con quién nos dejamos nosotros influir. Especialmente en el día de esta época en que esto trae mucha influencia, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Influencer, ¿verdad? Sí, entonces depende de dónde usted pase su tiempo, con quién es el que usted ve, a quién es el que usted oye, a quién es el que usted sigue. También eso influye en su manera de pensar y en su manera de actuar.
Así que hay que tener mucho cuidado, ser selectivos con lo que nosotros permitimos que entre en nuestra vida. Porque la decisión es simple. Es aconsejable seleccionar debidamente con quién compartimos nuestra vida y a quién le permitimos que influya en nosotros. Cómo nosotros vamos a pensar, porque la manera en que nosotros pensamos es la forma en que nosotros después vamos a actuar. Así que tenemos que cuando nosotros estamos solos pensar en la palabra del Señor, meditar en las cosas positivas, tener un buen comportamiento cuando estamos alrededor de otros. Y también lo otro que el Señor quiere que nosotros aprendamos para vivir dentro de su plan es saber controlar, administrar nuestras emociones. Las emociones son algo buenas, son positivas, que Dios nos puso a nosotros. Como el sentirse feliz, esa es una emoción, ¿no es cierto? Como el de vez en cuando sentirnos tristes también, cuando algo malo le pasa a un ser que nosotros amamos también. Hay emociones que son buenas también, como cuando usted se enoja. Cristo se enojó cuando el templo de Jerusalén lo convirtieron en un mercado. Lo que no debemos de hacer es dejar que las emociones nos controlen a nosotros y nosotros tener control de nuestras emociones. Y una de esas emociones que debemos de aprender a controlar nosotros es la ira o el enojo. La palabra del Señor dice, enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre ustedes. En otras palabras, nuestro enojo no es ser algo permanente, sino que es algo pasajero. Un enojo permanente crea raíz de amargura, resentimientos, odios y rencor. El enojo pasajero es una emoción volátil. Usted se enojó y se calmó y analizó las cosas y arregló el problema. Ese enojo es normal. Son emociones comunes en el ser humano. Sentirse enojado es una respuesta humana, natural, que Dios nos ha dado a nosotros. Sin embargo, nuestra responsabilidad como cristianos es controlarlo, administrarlo bien, gestionarlo para que esa emoción no nos controle a nosotros, no nos gobierne a nosotros. ¿Saben por qué? Porque algunas personas llenos de ira han tomado acciones que luego se arrepienten. Han dicho cosas que después dicen, yo no quería decir eso. Eso no es lo que yo quise decir. Algunas personas llenos de ira han matado a otra persona. Y no me crean a mí, vayan a los juzgados y pidan récord de personas que ahora son asesinos porque se dejaron llevar por la ira, por el enojo, por el rencor. Y quizás usted dice, ay pastor, se está yendo al extremo. Bueno, puede ser que sí. No todas las personas van a asesinar a otros porque se enojan. Pero sí muchas personas se llenan de odio y de rencor y no disfrutan la vida porque andan con su corazón siempre lleno de enojo. No quieren ni ver ni pensar en esa persona y eso no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Una persona llena de rencor no disfruta la vida porque está pensando en cómo devolver el mal con mal y si es posible devolverlo doble mejor. Y la Biblia nos dice no devuelvan mal con mal, sino venzan el mal con el bien. Así que debemos de evitar todos esos comentarios sarcásticos, los chismes, ¿verdad? Las críticas indebidas, las maldiciones, los insultos, las acusaciones falsas que dañan la moral de otra persona. No debemos ni pensar en ello. Porque hay muchas personas que han difundido noticias falsas, denigran a la persona y después su reputación no se puede devolver. Porque el chisme se va volátil a viva voz, pero cuando se arrepienten, me perdonas. Después de que han hablado con miles de personas, lo han puesto en las redes sociales y todo, sí, bla, 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 bla. Y después cuando quieren pedir perdón es, me perdonas. En lugar de ponerlo en la misma dimensión, me equivoqué, hablé mal de esta persona y no era cierto. Nunca se ve eso. Por eso, antes de cometer esos errores, debemos de cuidarnos y no permitir que el enojo nos gobierne. Y es ser prudentes. Esto es lo que dice Proverbios 12:18. La palabra de los imprudentes traspasan como una espada, pero la lengua de los sabios, ¿qué dice? Cura. En lugar de buscar lastimar, queremos buscar levantar a las personas, construir. Y ese es el poder que el Señor le dio al profeta Isaías. Le dice, yo te voy a dar el poder de construir y de destruir. Pero ojalá que nosotros decidamos
el de construir. Lo que Dios quiere es construir, bendecir a los demás. Así que Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre llena de gracia, sazonada con sal, para que sepan responder a todos. Que nuestras palabras sean palabras que representen a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que construyan y no que destruyan. Eso es cuando estamos con otras personas. Y por último, hermanos, debemos de conservar la calma cuando nos encontramos bajo presión. Son cuatro estilos de vida o 4 situaciones que nosotros enfrentamos todos los días. Todos los días nosotros pensamos, ¿no es cierto? Cuando vamos manejando, vamos ahí pensando. Así que hay que cuidar los pensamientos cuando estamos solos. No podemos aislarnos como vivían en los monasterios los monjes. Vivimos en una comunidad donde tenemos que ir a trabajar, ir a estudiar. Todo el tiempo tenemos la decisión de escoger o no escoger nuestros amigos. Tenemos que todos los días mostramos nuestras emociones. En la casa nos enamoramos, pero también nos enojamos, ¿no es cierto? Debemos de controlar nuestras emociones. Y por último, hermanos, debemos aprender a vivir bajo presión. Todos tenemos diferentes tipos de presión. Algunos somos presionados por alguna enfermedad, otros son presionados porque no les alcanza el dinero, otros están presionados porque quizás una parte de su pareja lo está traicionando y están con esa presión. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Pero todos los días nos encontramos bajo presión. Nos presionan en el trabajo, nos presionan en la escuela, nos presionan en la casa. Decimos, ¡ay, qué presión! Ya no puedo resistir más. Y es que cuando las personas experimentan esa presión intensa, a menudo se ponen a la defensiva porque se sienten como que los están atacando. Ya no soporto este jefe, me tiene entre ojos, siempre soy yo el que tengo que hacer todo el trabajo. Ay, ya no aguanto más, qué vida más cara, ya no me alcanza el dinero, tengo que hacer esto y esto otro, y ustedes no me ayudan. Empezamos a juzgar a otros, a condenar a otras personas, a lastimar a otros porque estamos bajo presión y no sabemos dominarla. Por eso es importante, cuando estamos bajo presión, mantener la calma. Y quizás usted diga, ay pastor, eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora en un momento. No hay que sucumbir o de vencerse por la presión del momento. Y más bien debemos porque en esa presión tomamos malas decisiones. Si es una presión económica, hay muchas personas que son buenas, que son responsables, pero es tanta la presión económica que muchas veces ven un dinero ahí mal puesto y dicen, ay, es que si lo hago, puedo salir de deudas, mejor lo voy a pagar, lo voy a hacer. Y toma una decisión que después se arrepiente y que no tomaría si estuviera con su cabeza clara. La presión de los que le llaman en inglés los peers, aquellas personas que son de iguales en la escuela. Mira, y tiene que comportarse como ellos, como los otros, ser sarcásticos, estarse burlando de los otros, porque si no haces eso estás fuera de lugar, ya no eres cool. Hay presiones en todo momento. Y existe el riesgo que bajo la presión nosotros desechemos nuestros códigos morales, desechemos nuestra ética, que ya no nos importe, porque no quiero ser juzgado por los otros. No quiero ser diferente. Así que debemos de cuidar también cómo nosotros vivimos bajo presión. Es probable que individuos buenos bajo presión actúan de una manera egoísta, solo pensando en su propio interés en lugar de pensar en el bien común. Y en circunstancias normales hay muchas personas que no tomarían una decisión como la que tomaron bajo presión. Bajo presión, sin presión, quizás no se burlarían del compañero que después le crearon un problema emocional por muchos años, de autoestima, de valor. Bajo presión quizás no culparías a otra persona por las decisiones que toma por sí sola. Pero cuando entras en razón, dices, me equivoqué. Así que antes de estar pidiendo perdón, antes de estar lamentándonos, lo primero que va a hacer es empezar a pensar y a vivir y a aprender cómo vivir bajo presión. Cómo no permitir que la presión del momento nos gobierne. Para tomar las mejores decisiones. Decisiones que van a traer honra y gloria a Dios. Y una práctica útil para mantener la calma bajo presión es
ordenar nuestras prioridades. Si es que estás muy ocupado, haga prioridades. ¿Qué es lo más importante? Vamos a poner a lo más importante y desechar lo segundo, lo tercero, lo dejamos para atrás para que otra persona lo haga o para hacerlo después. Nuestras prioridades en lo emocional y espiritual es Dios, familia y comunidad. Ya lo hemos establecido nosotros. Así que establecemos una actividad a la vez. Nuestra hermana Liduvina me ha dado permiso muchas veces para decir esto. A ella le encanta este canto que dice, un día a la vez. No nos podemos presionar por la mañana, ese es un consejo bíblico. Dice, no se preocupen por la mañana porque cada día trae su propio afán. Estar pensando en mañana, pasado, en un año, en 5 años, cosas que no han sucedido, traen estrés. Por eso vamos a trabajar un día a la vez, una actividad a la vez, pero la vamos a hacer bien. Para evitar esa situación debemos de dividir nuestras tareas, nuestras actividades en pequeñas que podamos manejar para que no nos llenemos de estrés. Es más, hay un dicho popular que dice que mucho aprieta o el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Así que quiere decir que no es el llenarse de actividades lo que nos va a hacer a nosotros tener paz y tranquilidad, sino más bien una a la vez, hacerla bien y eso nos traerá paz. Tenemos que analizar nuestros compromisos sociales, cuáles no son importantes para nosotros y cortarlos de ahí. Así nos da tiempo para nosotros mismos. Centrarse en una tarea a la vez con toda la atención mantiene nuestra mente presente y para desarrollar hábitos que son invaluables. Saber desechar, saber delegar, saber dejar atrás. Eso nos puede ayudar a nosotros a manejar la presión de este mundo. Así que debemos reconocer el consejo del apóstol Pablo, que cuando estamos bajo mucha presión y abrumados por el estrés, porque eso es lo que trae estrés nada más, no trae tranquilidad, sugiere que volvamos nuestra mirada hacia Dios y encontremos descanso en Él. Sí, este mundo nos ha llenado de actividades, nos ha llenado de cosas que no necesitamos y que nos llenan de presión a nosotros. Entonces debemos de tomar un descanso, un alto, poner un freno y descansar y meditar en el Señor y invitarlo a Él. Filipenses 4, 6 y 7 dice esto: no se afanen por nada, sino que en toda situación estamos hablando también en las situaciones de estrés, en las situaciones de presión, pero también en las situaciones alegres, que traen alegría para nuestro corazón. Dice, en toda ocasión, con oración y petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones ¿a quién? A Dios. No se ande quejando con el gobierno, que Él no tiene por qué solucionarle nada. No se esté quejando con su jefe, no se esté quejando con nadie. Presente al Señor, trabaje en sus prioridades y siga adelante. Dice, ¿y la paz de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, los pensamientos. Porque es aquí en este lugar. Algunos la tienen muy grande, otros más pequeña, ¿verdad? Pero todos pueden pensar. Es aquí en la mente donde todo empieza a funcionar. Santiago decía que el enemigo empieza a atacar aquí en la mente, baja el corazón y después se actúa. Así que vamos a pedirle al Señor que Él actúe en nosotros. Y entonces Él guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si hacemos eso, si guardamos nuestros pensamientos personales, si aprendemos a convivir con otros, si manejamos nuestras emociones y sentimientos y aprendemos a vivir bajo presión, estaremos disfrutando de la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Pero eso, mis queridos hermanos, no se puede lograr por nosotros mismos. Necesitamos que el poder de Dios, el conocimiento de su palabra, pero sobre todo la guía del Espíritu Santo, nos ayude a nosotros para vivir de acuerdo al propósito y el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos, nuestra mirada en ese plan que ya tú has prediseñado para cada uno de nosotros, en lugar de nosotros diseñar el nuestro propio.
La Biblia nos enseña que hay caminos que nos parecen bien, pero al final es un camino de muerte. Así que por eso mejor queremos seguir el camino que tú has trazado para nuestra vida. Ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para mirarlo y seguir y caminar con Él. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.